Seguimos en Mirada Montevideo y les cuento que los países del Mercosur están tratando de ponerse de acuerdo en un etiquetado común de alimentos para la región, pero aparentemente el acuerdo que quiere Brasil y Paraguay está interferido por la industria. Argentina no tanto, tendría algo más parecido a Uruguay y hay que ver cuál es la posición de Uruguay. Entonces, ayer la Alianza de la Sociedad Civil para el Control y la Prevención de las Enfermedades No Transmisibles hizo una intervención en la esquina del Ministerio de Salud Pública como forma de concientizar sobre eso y que sería un retroceso si Uruguay lo aceptara, ¿no? Recordemos que la principal causa de muerte en Uruguay son estas enfermedades y que además significan un costo al Estado de 775 millones de dólares por año. Estoy con Diego Rodríguez, que es integrante justamente de la Alianza, a quien le doy la bienvenida a Mirada Montevideo. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Muchas gracias, Noelia, por la invitación y bueno, sí, tal cual como decías, la situación de Mercosur. Contame un poco por qué sintieron que tenían que hacer esta intervención, que era con una pantalla gigante en la esquina del Ministerio de Salud Pública, como con algunas frases, algunas preguntas. Sí, hay una situación que nosotros con el Ministerio nos reunimos en febrero, en marzo más o menos, donde nos dijeron que nos iban a dar como sociedad civil participación y escucha en el seguimiento de lo que era el etiquetado, porque el ministro Salinas en particular, cuando fue al Parlamento, dijo que la idea era mejorar lo que se tenía. Recordemos que venimos de 2 cambios seguidos donde fueron retrocesos respecto de lo que se tenía inicialmente, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hoy en día el etiquetado es malo? No, el tema es que podría ser mejor. Esto es que hoy en día vas a tener alimentos que tienen excesos de azúcar, grasa, sodio, que quizás no te lo están indicando por estos cambios que hubieron. Lo que nosotros planteamos en su momento fue, bueno, mejorémoslo, establezcamos etapas, como bien dijeron ellos también. Porque los cambios aumentaron, digamos, claro, el valor de lo que se puede poner de grasas, azúcar, sodio. Lo hicieron más permisivo. Más permisivo. Entonces, claro. Flexibilizaron, digamos. Exactamente. A nivel de Mercosur, también se está planteando una mayor flexibilización que la que tiene Uruguay. Entonces, si el Mercosur acuerda... La que tiene actualmente, que la que tiene esta última de febrero, del decreto de febrero. Exactamente. Entonces, si el Mercosur acuerda en otra vez flexibilizar respecto a lo que tiene Uruguay, Uruguay tiene que adaptarse a eso. O sea, implicaría otro retroceso, pero además, más allá de retroceso, no estamos hablando de que dejamos de informar a los consumidores de productos que tienen exceso, que en realidad lo tienen, pero no se los vas a estar indicando. Y ahí la postura venía, Brasil y Paraguay tienen una postura más interferida por la industria alimenticia, porque coinciden sus discursos con los discursos públicos que hemos visto de la industria alimenticia, y en todo caso Argentina tiene una postura más similar al etiquetado que tiene Uruguay, e incluso Argentina está tratando, en el Parlamento está tratando una ley que va alineada con las recomendaciones de OPS, cosa que Uruguay, con los cambios que hizo, se alejó. O sea, Uruguay se alejó de las recomendaciones de OPS. ¿Y qué pasa con el proyecto de ley? Porque habían empezado un proyecto de ley, me acuerdo de Cristina Lustenberg anunciarlo en febrero, desde los representantes del Frente Amplio. ¿Cómo va ese proyecto? Sí, el proyecto está por tratarse en la Comisión de Salud de diputados del Parlamento y el proyecto plantea mejorar justamente el etiquetado. O sea, y cosas vinculadas al etiquetado como por ejemplo la publicidad dirigida a niños, ¿no? Nosotros hoy en día, podrás haber visto en niños y adolescentes que uno a veces no tiene contacto con productos ultraprocesados conocidos, yo que sé, bebidas azucaradas muy reconocidas, y resulta que terminan viéndolo en la tele, entonces te lo terminan pidiendo, o cuando vas al supermercado, por ejemplo, si el paquete tiene unas figuras lindas, el superhéroe, el tigre, el conejito, terminan diciendo quiero eso, y en realidad son productos ultraprocesados, con excesos de azúcares, y peor aún, eso empieza a generar una conducta tanto en niños como en padres y madres. Y eso lleva a que, por ejemplo, las meriendas en las escuelas, que llevan a las escuelas o a los colegios, terminan teniendo llenos de ultraprocesados, ¿no? Digo, vendiendo en los recreos esos venden productos. en los recreos, los llevan en sus viandas. ¿Cuántos hermanos son 2 niños? ¿Son 2 de cada 10 adolescentes tienen temas de obesidad? Hay un estudio de la ANEP que dice que 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso y obesidad en edad escolar. Y por otro lado, en adultos, eso asciende a 6 de cada 10. Y además, con la situación de pandemia, hay estudios que también mostraron de que empeoramos nuestra forma de alimentarnos. Todos no,
pero una gran mayoría ha visto incrementado su peso y además ha cambiado por una dieta con mayor carbohidratos, pero también con mayor ultraprocesados. Y Uruguay es un país que en los últimos años es el que en América es de los que más ha aumentado el consumo de ultraprocesados, de acuerdo a estadísticas de OPS, ¿no? que hay documentos. Entonces, y eso se termina viendo reflejado en las enfermedades no transmisibles. Yo siempre digo, no puede ser que un niño de 11, 12 años tenga hipertensión. No podemos permitir eso. O sea, no puede ser que le tengamos que medicar a un niño de 11, 12 años para que la presión esté controlada, o que tengan hígado graso, o que empiece a aparecer la diabetes tipo 2, que antes eran problemáticas, enfermedades que aparecían en adultos, y hoy cada vez la vemos más en niños. Entonces, me parece que estamos ante una problemática, el reflejo del tipo de consumo, y hay medidas para adoptar. El tema es que, claro, una de esas medidas es el etiquetado. Ustedes ponen como ejemplo las políticas públicas que se están llevando sobre este tema chilenas. Sí. ¿Cómo son? ¿Por qué Chile está bien en ese sentido? Chile fue el primer país que estableció este tipo de etiquetado, o sea, el octógono negro, nada más que Chile no pudo poner la palabra exceso por cuestiones internas de Chile, porque el exceso genera un mayor significado de que está excedido de la cantidad de azúcar, sodio, grasa. Entonces Chile empezó con este formato del octógono negro. Y esto fue más o menos en los años 2016, 2015. Cuando Chile empezó, al ser precursor en el continente, no sabían tampoco bien qué resultado les iba a dar. Hoy en día se evaluó eso y hay una evaluación, por ejemplo, de la primera etapa, porque Chile lo hizo en etapas, ¿no? Esto quiere decir, puso unos límites y después los límites fueron cada vez más estrictos, que es lo que el ministro Salinas, por ejemplo, dijo cuando fue al Parlamento. Vamos a ir en etapas. Las etapas no están en ningún lado en Uruguay, ¿no? Pero en Chile sí las hicieron y la evaluación que muestra es que las personas dejaron de consumir este tipo de productos. Lo que yo siempre aclaro ahí es, ¿todos vamos a dejar de consumir este tipo de productos? No, hay tres posibilidades. Hay días que los vamos a consumir. Hay otros que lo van a consumir, pero en menor frecuencia, y es lo que muestran las estadísticas. O sea, las encuestas realizadas muestran eso. Y hay otros que van a seguir consumiéndolos. Pero la diferencia ahora es que nosotros, cuando vayamos a consumir un producto de esos, estamos informados. O sea, esto tiene exceso. Lo vas a consumir igual, pero sabes lo que estás consumiendo. Igualmente, las estadísticas muestran que aproximadamente el 80% de la población cambiaría su conducta. Esto quiere decir, o la dejan o reducen la frecuencia. Y eso ya es un avance en el tipo de consumo que tenemos. Ustedes también ponían un ejemplo de una marca X que en realidad el mes pasado tenía el etiquetado y este mes ya no lo tiene el etiquetado. No ha cambiado los valores. Es que la marca redujo. O sea que eso es posible, que es un poco lo que alega la gente de la industria. Claro, lo que nosotros siempre vemos que sucedió en Chile y ahora lo estamos viendo que sucede acá, es que la industria lo que hace es reformular sus productos para bajarle. Para no tener el etiquetado. Para no tener el octógono, ¿no? O sea, sea sodio, sea azúcares. Entonces, por ejemplo, en una hamburguesa que vimos, una de los tantos productos, ¿no? Tenían exceso de sodio, o sea, el octógono, exceso de sodio, y redujeron el sodio justo casi por abajo del límite permitido, ¿no? Para sacarse el octógono de arriba. Ahora, lo que yo siempre aclaro es, ¿eso quiere decir que esa hamburguesa, por ejemplo, ya no tiene más sodio? No. No lo tiene por arriba del límite establecido, que ya es flexible en Uruguay, ¿no? O sea, estamos hablando de una hamburguesa que igual sigue teniendo mucho sodio. El tema es que, claro, si nosotros hubiéramos seguido las recomendaciones de OPS, ese sodio quizás hubiera bajado mucho más porque los límites eran más estrictos. Entonces, lo que estamos viendo es que la industria realmente se puede reformular sus productos. Parece que la industria necesitaba de un octógono para reformular los productos, porque si no, nos seguirían vendiendo con excesos de sodios, de azúcares, de grasa. Y además, eso va en contra de cuando se decía de que la industria decía que no le daba el tiempo para reformular. Y estamos hablando a 6 meses de haber empezado ya el etiquetado, ¿no? Que ahí también tenemos una diferencia. ¿Quiénes están cumpliendo? Claro. ¿No? ¿Quiénes están cumpliendo y quiénes no? Pero ¿y eso se está fiscalizando? ¿No hay una fiscalización? Bueno, no hay una fiscalización oficial. Han dicho que sí, que iban a empezar. No establecieron en qué tiempo. No hay datos oficiales. Nosotros solicitamos información sobre los productos y sobre los datos oficiales de la fiscalización. No los hemos obtenido. Pero ¿qué hicimos como sociedad civil? Porque nosotros estamos convencidos que la sociedad civil tiene que tener un rol
en las políticas públicas y en el servicio a la sociedad. Y en ese sentido lo que hicimos fue nosotros establecer un sistema de fiscalización. ¿Qué quiere decir? Dos cosas. Por un lado, nosotros estamos yendo a los puntos de venta, que a veces nos están dificultando la entrada para hacer la fiscalización. No lo sabemos por qué todavía, estamos tratando de ver el por qué. Pero vamos a los puntos de venta, después analizamos esos productos y vemos si debía llevar etiquetado o no, y si lo tenía o no lo tenía. Si debía llevarlo y no lo tenía, estamos contactando con las empresas para ver el por qué. Y en ese sentido hemos tenido resultados ¿Y ustedes disímiles. pueden hacer la denuncia en el Ministerio de Salud Pública? Bueno, el Ministerio de Salud Pública no creó un canal todavía por el cual la ciudadanía incluso pueda hacer la consulta. Igual nosotros lo que estamos haciendo es primero consultando a las empresas, las que nos dan respuesta y podemos establecer un diálogo con ellas y ver cuándo se van a poner al día. Eso, bueno, eso tienen un tratamiento. Un changüí. Un changüí de ver, bueno, se van a poner al día cuándo. Pero hay otros que ni siquiera responden y que saben que están incumpliendo. Esos, todos juntos, le vamos a hacer una consulta al Ministerio de por qué no están cumpliendo, según el Ministerio, y si el Ministerio fiscalizó o no fiscalizó, porque supuestamente dicen que están empezando a fiscalizar. ¿Y es en la página esa, en etiquetado UI, donde se puede denunciar? Sí, también hay una eso. línea. Ahí va. O sea, nosotros estamos yendo al punto de venta, pero también, si yo voy al supermercado, encuentro un producto que me parece que debería tener exceso de sodio, porque es evidente quizás, y no lo tiene, puedo ingresar a la página etiquetado.ui, ir a consulta o denuncia, y ahí pueden ingresar solo las fotos, hay 3 fotos, ¿no?, que nosotros nos solicitamos para saber la información, o pueden ingresar toda la información del producto. Y a partir de ahí nosotros analizamos, le damos la respuesta a quien consulta, en el plazo de 1 o 2 semanas damos una respuesta, y a su vez, si está incumpliendo ese producto, contactamos a la empresa y a su vez lo ingresamos a la lista que vamos a enviar al Ministerio. La Alianza ya tiene 10 años de historia. ¿Quiénes integran la Alianza? La Alianza se creó en 2011 en aquella reunión que hubo, incluso creo que fue acá en Uruguay, sobre enfermedades no transmisibles, que fue una reunión mundial. Y a partir de Bueno, ahí hablando de reuniones mundiales, la vicepresidenta también, Beatriz Argimón, en una reunión de Naciones Unidas que tenía que ver con alimentación, digamos que dio su palabra de que se iba a mejorar este tema en Uruguay. Esa reunión fue sobre sistemas alimentarios. Sistemas alimentarios. Que es el tema del momento por todo lo que estamos viendo, ¿no? Digo, podemos hablar rato porque en realidad el consumo ultraprocesado lleva a un tipo de producción. A un tipo de producción de monocultivo. Ese monocultivo afecta a las tierras, hay que ver los agroquímicos que se utilizan, ¿no? Contamina el medio ambiente, los plásticos. La compañía que más contamina el medio ambiente es la que genera el plástico de bebidas azucaradas, las botellas. Entonces, en ese diálogo por los sistemas alimentarios en los cuales participamos, Argimón está también de acuerdo con que el etiquetado es una política importante para prevenir las enfermedades no transmisibles y a su vez para modificar los sistemas alimentarios. Y por otro lado también está de acuerdo con que la publicidad dirigida a niños tiene que ser regulada. Eso a nosotros nos da un buen panorama, dado que estamos Gran Bretaña hablando... está haciendo eso en este momento, ¿no? Está cortando la publicidad, por lo menos en el horario, durante el día. Exacto. A partir de las 10 de la noche recién se puede poner Ya lo ese hicieron. tipo de publicidad. Ya lo hicieron. Todo lo que es comida chatarra van a tener restringido un horario donde no van a poder publicitarlo. Ahí también hubo cierta interferencia de la industria, porque en realidad sabemos que los niños pueden mirar tele después de las 9 de la noche. Y capaz que incluso la publicidad que está dirigida a los adultos termina viéndola al niño o niña, ¿no? Y termina diciendo, bueno, ¿no? Por ejemplo, una familia sentada a la mesa con un refresco donde el perrito también toma ese refresco. Los niños, las mascotas les llegan, por ejemplo. Pero nadie puede decir que eso está dirigido a niños. Entonces hay que ver muy bien, hay que dialogar muy bien cómo hacer esa regulación, pero Gran Bretaña por lo menos ya dio un paso hacia regular y ya están prohibiendo por lo menos en esa franja horaria. Bien. No me terminaste la pregunta, pero así como bien conclusiva. ¿La Alianza la integran? La Alianza la integramos. La Sociedad Uruguaya para el Estudio del Sobrepeso y la Obesidad, Fundación Diabetes del Uruguay, Asociación Diabéticos del Uruguay, Asociación de Trasplantados, Asociación de Celíacos, Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, Sociedad Uruguaya de Tabacología. O sea, son todas asociaciones vinculadas a las enfermedades no transmisibles. Perfecto. Diego, muchísimas gracias por haber estado hoy acá y bueno, seguiremos en el tema. Capaz que más adelante te tenemos nuevamente por acá. Con mucho gusto y gracias por el espacio. Por favor, un placer.